a ver algunos conceptos básicos sobre epigenética. Si bien el término epigenética es del mediados del siglo pasado, actualmente se utiliza esa terminología para indicar cambios en la expresión génica, pero que no tienen que ver con modificaciones en la secuencia de ADN. Estos cambios, para que sean realmente epigenéticos, deben ser heredables y pasar de una generación a la otra. Para que estos cambios se hereden de una generación a otra, la herencia debe ser meiótica. Existe herencia mitótica, por ejemplo, en la heterocromatinización del cromosoma X de las hembras de mamíferos, cuya herencia se da a través de linajes celulares, por mitosis. Cuando nosotros hablamos, la clase pasada, de código de histonas, hablamos de una de las formas de regular la expresión génica a través de metilaciones, esencialmente en la histona H3 a nivel de la lisina 9. También lo nombramos, pero no lo explicamos detalladamente, existen las metilaciones del ADN, generalmente en las islas CPG. Estas islas CPG, que están compuestas esencialmente por guaninas y citosinas, se relacionan estrechamente con sitios promotores de la expresión génica que están delante de la secuencia que se va a transcribir y por lo tanto regulan la expresión de ese promotor y por lo tanto regulan la expresión de ese gen. Es importante señalar que no todos los genes están regulados a nivel de cambios epigenéticos, sino aproximadamente un 50% de los genes presentes en el genoma humano. Las distintas variables que encontramos de las islas CPG con los distintos tipos de metilación que pueden llegar a encontrarse en ellas. Se observan que las metilaciones se dan esencialmente en las citosinas del grupo guaninocitosina y está dado por una dinucleótido metiltransferasa que actúa como enzima que metila las citosinas. En esta diapositiva lo que observamos es que las islas CPG se metilan y luego esa metilación induce el empaquetamiento de la cromatina y por lo tanto la represión de la expresión. Esta diapositiva lo que muestra son los distintos patrones de metilación que encontramos en distintos tipos de organismos, por ejemplo, en hongos, en plantas y mamíferos. Se ha visto que muchas veces enfermedades no tienen que ver con el silenciamiento de ciertos genes, sino por el contrario, con la activación de genes que normalmente se encuentran reprimidos. También en cáncer, aquellos genes que nosotros conocemos como supresores de tumores, mediante metilaciones se reprimen, no actúan y eso permite la proliferación de células que normalmente serían enviadas a apoptosis. Como ejemplo de las relaciones existentes entre la epigenética del ambiente, Baker postuló que las adaptaciones fetales son causa de cambios permanentes en la estructura y fisiología del organismo. Esto luego trae consecuencias en el desarrollo del individuo como adulto. Como ejemplo de la hipótesis de Baker, se hizo un estudio en el año 2008 en Holanda a partir de niños que habían sido o concebidos o nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial. En ello se vio que estos niños que habían sido concebidos por madres con problemas nutricionales, luego desarrollaron distintos desórdenes metabólicos y enfermedades por haber desarrollado
valga la redundancia, dentro del vientre materno un fenotipo ahorrador que luego se expresó en su vida adulta. Se denomina impronta a la expresión diferencial de alelos dependiendo su origen o materno o paterno. Normalmente uno supondría que los dos tienen la capacidad idéntica de expresarse, pero en algunos genes esa expresión es diferencial y dependiendo si tiene un origen materno o paterno, la expresión o el fenotipo que expresan esos alelos es diferente. Esto es lo que muchas veces ha llevado como consecuencia que al no haber en la placenta alelos paternos y maternos, se hace imposible o se hace muy dificultosa, si no se toma en cuenta esto, la clonación humana o de animales, mamíferos. Un ejemplo claro de impronta es el síndrome de Prader-Willi y de Angelman. Es provocado por una deleción en el brazo distal del cromosoma 15. Si la parte delecionada es del cromosoma paterno y se expresa por lo tanto solamente los alelos de origen materno, tenemos lo que es el síndrome de Angelman, que son chicos hiperactivos, se los llaman chicos marioneta, mientras que si lo que está delecionado es el segmento del cromosoma materno y se expresan solamente los alelos paternos, son chicos con deficiencia mental, ambos tienen deficiencia mental, tienen alto peso y por lo tanto fíjense que si depende de un cromosoma o del otro, el fenotipo de ambos individuos son totalmente distintos. En este caso, el síndrome está asociado a ciertos genes que se ubican sobre el cromosoma 11. Los niños que padecen este síndrome alcanzan un tamaño superior al normal hasta los 8 años y luego el crecimiento diferencial se detiene. El síndrome está dado por la expresión diferencial de ciertos alelos o ciertos genes si provienen de la madre o del padre. Aquí también se da en un 20% lo que se llama disomía uniparental. En general, la disomía uniparental significa que los dos alelos de cada gen tienen un origen o bien materno o paterno. En este caso, la disomía se da a nivel de origen paterno. En este caso, estamos hablando de una enfermedad asociada a una disomía uniparental, pero en este caso materna. Ahora vamos a hablar de la inactivación de uno de los dos cromosomas X de las hembras de mamífero. De esto es lo que hablamos cuando hablamos de heterocromatina facultativa. Este es un fenómeno que tiene que ver con la igualación de las dosis génicas. En la mayoría de los genes que están ubicados en los cromosomas autosómicos, es decir, no sexuales, los dos alelos tienen la misma posibilidad de expresarse con las restricciones que vimos ya de la impronta genómica. Mientras que en los cromosomas sexuales, las hembras tienen dos cromosomas X, mientras que los machos tienen solamente un cromosoma X. Por lo tanto, debe haber un mecanismo que iguale las dosis génicas de ambos sexos. Esto se da a través de la inactivación de uno de los dos cromosomas X de las hembras. Ya Barr y Bertram
descubrieron que en células interfásicas, sobre todo las que se extraían de mucosa bucal, había una diferencia entre las células provenientes de los machos y de las hembras. En los machos no había ninguna marca diferencial, mientras que en las hembras aparecía un puntito asociado a la membrana interna del núcleo. A esto luego se lo llamó corpúsculo de Barr. También existe lo que se llama palillo de tambor, observando los linfocitos de hembras y machos. En los linfocitos de hembras existe una prolongación que tiene una forma de palillo y a eso se le dio el nombre de palillo de tambor. Se observó que en hembras normales existía un corpúsculo de Barr, en machos normales no existía corpúsculo de Barr, en hembras con el síndrome de Turner, es decir, X0, no existe corpúsculo de Barr, y en machos con síndrome de Klinefelter, o sea, XXI, observamos un corpúsculo de Barr. Mary Lyon sugirió que el corpúsculo de Barr representaba a uno de los cromosomas X que se heterocromatinizaban. Ella vio que los machos no tenían corpúsculo de Barr, que las hembras tenían un corpúsculo de Barr, que las hembras con un solo cromosoma X, o sea, el síndrome de Turner, no tenían corpúsculo de Barr, y que los machos o los hombres con el síndrome de Klinefelter, o sea, XXI, presentaban un corpúsculo de Barr. Lo que se observa también es que las hembras de los mamíferos son mosaicos, es decir, como uno de los dos cromosomas X se heterocromatiniza y todo el linaje de células que provienen de ese cromosoma X que está heterocromatinizado puede ser de origen materno u origen paterno, dependiendo de los alelos que presente cada uno de esos genes, van a estar formando manchones dentro del cuerpo de la hembra. Esto es claro en los gatos calicó. Los gatos calicó son gatas. ¿Por qué? Porque se expresan uno de los colores que está presente o bien en uno de los cromosomas X o bien en otro de los cromosomas X. Lo que se muestra son los dos tipos de inactivación que existen del cromosoma X, ya sea a través de la impronta, con lo cual uno de los dos cromosomas X se inactiva preferencialmente, o bien la inactivación es al azar.